Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y hoy venimos para hablar de las grandes ausencias en estos Juegos Olímpicos, jugadoras top mundial, jugadoras que han sido pues Balón de Oro, incluso algunas de ellas, o que podían haberlo sido y que no estarán en estos Juegos Olímpicos, o bien porque se ha lesionado, porque no se han elegido sus selecciones o porque su selección no se ha clasificado finalmente para el torneo. Es un vídeo que evidentemente pues bueno, daría un poquito de pena no hacerlo porque al final Sí, hablamos de jugadoras que no van a estar y que es una pena porque su nivel futbolístico merece estar en un torneo como este, pero no estarán por diferentes razones como hemos comentado. Y bueno, Lucía, lo primero que vamos a hablar es del 11 de FIFPro, que mucha gente lo recordará el año pasado, bueno, fue el año pasado este mejor 11 sí, del año, porque de este 11 solo hay dos jugadoras que están en los Juegos Olímpicos, que son Olga Carmona y Aitana Bonmatí. El resto de jugadoras, 9 en total, no estarán o por lesión, o por no clasificación, o por decisión técnica. La verdad es que deja en mal lugar a este 11. sí. Bueno, hemos comenzado con este tema porque es un tema que a Mario le preocupa mucho, así que hemos decidido abrir con este 11 que también habla un poquito de lo vergonzoso que fue este 11 que recordemos eran jugadoras votadas por sus compañeras en base a una serie de puntos, 5 puntos, 3 puntos, un punto, y salió el 11 que tenéis en pantalla. Bueno, Mary Earps, Lucy Bronze, Ares Greenwood, Ella Toon, Keira Walsh, Alessia Russo y Lauren James son todas parte de la selección de Inglaterra, que no se ha clasificado a los Juegos Olímpicos, no llegó ni a la fase final de la Nation Exacto. League, que daba acceso a la pelea por dos puestos. El resto, Samker, lesión y Alex Morgan por decisión técnica, Exacto. no van a estar en los Juegos Olímpicos. Así que sí, da mucho de qué hablar este FIFPro, este World Eleven, que Sí. realmente no es el mejor. No, no, ya lo comentamos en su momento que no había sido el mejor 11 de la Yo, temporada y ahora se que demuestra para por qué. discusión. Que algunas de ellas pues no han conseguido ni siquiera estar en los Juegos Olímpicos y algunas de Sí, ellas en el año pasado tampoco eran ni siquiera titular en su equipo. Pero empezamos con las ausencias y vamos primero con la portería. Ya que tenemos aquí la primera, vamos a juntarla con otra compañera. Vamos a juntar en este caso a dos jugadoras que de haber estado en Inglaterra en los Juegos Olímpicos, en este caso con Gran Bretaña, hubieran estado prácticamente seguro ambas jugadoras. Aunque ya una de ellas estaba tocada, pero se hubiera recuperado creo para el torneo. Hablamos de Mary Earps y de Kira Walsh, dos jugadoras que no estarán en estos Juegos Olímpicos. El caso de Mary Earps y Kira Walsh, hemos comentado que no está Inglaterra clasificada. Y bueno, pues la que ha sido 2 temporadas consecutivas la de Best, junto con Kira Walsh, otra jugadora también clave en Inglaterra, y que de no haber sido por no clasificarse seguramente estaría en París. No estará ninguna de las dos, y bueno, dos asuntos importantes, desde luego. sí, a ver, cualquiera de las jugadoras que hemos mencionado de Inglaterra, salvo quizás el Atún, que podría poner un poquito en duda su puesto, hubieran estado en la selección de Gran Bretaña, que recordemos que no es Inglaterra quien se clasifica a los Juegos Olímpicos, sino Gran Bretaña, y de ahí se unirían con el resto de naciones de Reino Unido. También vamos a mencionar a una jugadora de Escocia, a su vez, que creemos que estarían en la lista de Sarina Wiegman, que iba a ser la seleccionadora de Gran Ujú. Bretaña. A ver, son dos jugadoras que por su talento, sobre todo Keira Walsh, sería titular en cualquier selección ahora mismo, quitando la nuestra. En el resto de selecciones la vio perfectamente dirigiendo el centro del campo. Y Meriez ganó la mejor portera de Best 2 años consecutivos. Siempre se nos va a quedar grabado en la cabeza ese discurso de la salud mental que tiene mucha razón, pero igualmente no es una de las mejores porteras del mundo. ¿Entraría en un top 10? Sí, pero no es de las mejores porteras del mundo. Y me atrevería a decir, Y aunque luego adiós. todo puede ser, que no será este año de Best. Pero bueno, se verá. Vamos con las siguientes jugadoras que tampoco estarán y seguimos con compañeras suyas, en este caso la que hubiera sido la capitana de la selección inglesa o la selección de Gran Bretaña, en este caso Leah Williamson, que el año pasado no estuvo en el Mundial por lesión y que está recuperada ya a tiempo para jugar los Juegos Olímpicos Sí, si se hubiera sacrificado su selección. Bueno, una baja sí. también importante, una futbolista que como digo hubiera estado prácticamente seguro. Y bueno, pues en su caso, pues ya son 2 años de ausencia de la selección. No estuvo en el último mundial, tampoco estará ahora en los Juegos Olímpicos que no va a disputar su selección. Y veremos si estará para el año que viene en esa Eurocopa en la que sí que está ya clasificada Inglaterra. Sí, sí, todo va bien y no tiene otra rotura de ligamentos cruzados, llegará seguro. A ver, al final Inglaterra ha hecho mucho de menos su salida de balón, pero es verdad que Alex Greenwood hizo un gran papel sustituyendo a la capitana y no se le ha hecho mucho de menos. Tal vez en esos momentos donde se necesitaba un recambio en la zaga, sí,
pero Alex Greenwood lo hizo bastante bien en Australia y Nueva Zelanda, pero es verdad que va a ser central, que no estará en el torneo olímpico, esta vez por no clasificarse. Se trataría de la segunda, como digo, ocasión que no está consecutiva con Inglaterra en un gran torneo. Y ahora vamos a hablar de otro Pero equipo, sí. hay que decir que la mayoría de las jugadoras, que lo dijo Georgia Stanway, que es verdad que les apena perderse en los Juegos Olímpicos, pero que a su vez agradecen el parón que van a tener este verano. Hay muchas de la selección inglesa que están en Ibiza, están descansando. Es que es una paliza. Los Juegos de Tokio, después la Eurocopa, el Mundial y ahora otro torneo, más la Nation League que hemos tenido de por medio. O Bueno, sea, ha ellas no. sido un calendario. Ya, pero ya han tenido la Nation League, pero ha sido un calendario muy pesado para ellas. Y que hay algunas que agradecen tener A que ver, parar. por una parte lo entiendo, pero si les dieran ahora mismo un cheque en blanco para jugar los Juegos Olímpicos, irían 100%. Entonces, Hombre, eso está claro, pues... pero a ver, Joya Stanway decía que ella ha jugado en las categorías inferiores de Inglaterra, cada verano tenía un torneo con su selección. Entonces, que no ha parado realmente, nunca ha tenido un verano en condiciones para resetear. Entonces, que le va a venir bien, pero es verdad que les apena mucho perderse un torneo de esta magnitud, que es el mejor. Yo me he quedado flipando con los vídeos ahora mismo, porque ya hay deportistas en la Villa Olímpica, en Sí. cómo es todo, que tiene hasta un supermercado que ellos pagan por las cosas, que pensaba que sería un poco, No, no, a no, a ver, ver, está bien montado, pero al final vas por libre y eso no... Bueno, eso quien no, tenga Villa no, Olímpica. En el caso de España, pues no hay Villa claro, Olímpica y otras sí, selecciones en el tampoco. fútbol. No, no, Pero... me he quedado alucinada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues quien tampoco disfrutará de la Villa Olímpica, en este caso por lesión, será Lena Oberdorf, que es la última gran baja de este torneo. En su caso fue una lamentable lesión la semana pasada en un partido con Alemania. Se rompió el ligamento cruzado de la rodilla y no estará en París con Alemania, una selección que sí que se ha clasificado para el torneo. Fue la última en hacerlo de Europa. Y en su caso, pues es una pena pues aún mayor, porque cuando te consigues clasificar y te ves ya con esa opción de jugar los Juegos Olímpicos y de debutar, porque en su ocasión los primeros Juegos Olímpicos, quedarte fuera a una semana, más que una lesión tan larga y tan complicada como un ligamento cruzado, pues sí que es un palo muy duro, porque es una jugadora que hubiera sido Es titular en muy, Alemania seguro y que hubiera sido, pues seguramente, aunque no ha hecho una gran temporada tampoco en el Wolfsburgo y estaba un poquito estancada su progresión, que se vislumbraba tremenda hace unos años, hubiera sido desde luego una jugadora importante y seguro una de las jugadoras a seguir en este torneo. Sí, fue la mejor jugadora joven en la Eurocopa 2020. El 22 apuntaba muy lejos. Es verdad que se estancó un poquito, como dices tú, sobre todo a raíz del nivel de su equipo global, que en el Wolfsburgo ha tenido, bueno, ha ido un poquito hacia abajo. Pero es una lástima porque se lesiona en un partido en el que Alemania no se jugaba nada. Ya estaba clasificada para Eso la es. Eurocopa 2025 a una semana, como dices tú, de los Juegos, bueno, de los Juegos Olímpicos. Y no es la primera vez que le sucede a Alemania. Le había sucedido ya con Caroline Simon en un amistoso unos días antes del Mundial 2023. En el caso de Lena Oberdorf es una centrocampista que no, en su momento, cuando salió la noticia, no vislumbrábamos una sustituta natural porque no lo tiene ahora mismo. Ha entrado Minsk, pero no es centrocampista como tal, como Lena No. Oberdorf, no puede ofrecer lo mismo. Sí que es una baja muy sensible para Alemania. Ella decía que tenía muchísimas ganas de estar en los Juegos Olímpicos, que era un sueño. No va a poder estar por lesión, pero bueno, esperemos que regrese más fuerte que nunca. Tendrá que pelear para estar en Los Ángeles en 4 añitos, pero desde luego que es un palo para ella muy, muy duro, porque como decimos, es que estaba ya prácticamente tocando la Villa Olímpica o la cita olímpica con los dedos y se ha quedado a las puertas de ello. Quien tampoco estará allí en París será otra selección que es actualmente la subcampeona olímpica, que no podrá defender su plata en estos Juegos Olímpicos de París. Y en esa selección no estará, por ejemplo, Fernanda Rolfo, una futbolista que el año pasado con Suecia fue clave en el Mundial, consiguiendo ese bronce que acabaron levantando. Y Rolfo, pues al igual que el combinado sueco, no estará. En este caso, hay que decir que fue una clasificación vía Nations League horrorosa, porque fueron el tercer peor equipo de ese grupo, con España, con Italia y con Suiza. Acabaron como terceros, tuvieron que jugar incluso el playoff de descenso y acabaron ganando a Bosnia. Y luego para la Eurocopa, pues todavía no están tampoco clasificadas porque tendrán que hacerlo en los playoffs que tendrán entre octubre y diciembre. Y en su caso, pues es un poco pues que Suecia está viviendo, aunque el Mundial pasado fue muy bueno,
quizá un fin de generación, de que era un equipo muy Sí, bueno, muy veterano, que habían conseguido siempre llegar muy lejos, aunque nunca acababan de dar el paso grande a ganar un título, pero ahora mismo Suecia afronta un momento complicado y Rolfo, que sería para mí la gran referente de la selección, junto con Magda Eriksson, Musovic y alguna otra jugadora. Aslani, Aslani, sí. verá que está un poquito ya Al menos es más... la capitana al Sí, final, es la sí. capitana, pero sería suplente, creo. Y al final Rolfo sería para mí la referencia del equipo y no estará en París tampoco. Sí, bueno, al final hablamos de una selección que ya son tiempos de cambio, como dices tú. Tienen la centrocampista del BG Haken, que bueno, está liderada a ser un poquito la capitana de esa revolución, de ese cambio de generación, pero yo no contemplo una Eurocopa sin Suecia, la verdad. Siempre está ahí, llega a semifinales, complica la vida a los rivales, pero no termina nunca de dar ese paso de llevarse algo más que una medalla de plata, un subcampeonato o incluso cuarto finalista. En el caso de Rolfo, en el Mundial 2023 la vimos, no quizás al mejor nivel, porque ya atravesaba problemas de rodilla, incluso se operó nada Sí. más terminar el torneo mundialista y volvió al año siguiente con el Barcelona. Suecia en los Juegos Olímpicos siempre ha estado, ahora mismo no va a estar. Ya es historia de por sí, historia de manera negativa, no le gustaría a las jugadoras, pero bueno, Hay que comentar sí, aquí que la clasificación para los Juegos Olímpicos cambió el año pasado porque de no ser por eso estaría clasificada tanto Inglaterra como Suecia, que acabaron terceras en el Mundial Suecia, Inglaterra acabó segunda y por esas reglas estarían clasificadas si hubiera sido la clasificación anterior. Pero con este cambio de sí, lo regla, cambiaron, con la vía Nations League, pues en este caso España, aunque era campeona del claro. mundo, tuvo que ganarse su plaza en la Nations League y luego Suecia e Inglaterra no pudieron hacerlo, como sí que lo hizo en este caso Alemania, aparte de Francia, que está clasificada por ser Claro, país anfitrión. más competitivo todo. Sí, no lo decían las jugadoras de España nada más ganar el Mundial. Que vamos a estar en los Juegos Olímpicos. Resulta que no, porque hay un cambio de formato, te tiene que ganar el sitio, a pesar de haberlo ya hecho como campeona del mundo. Pero bueno, no tendremos a Rolfo, no tendremos a Aslani, no tendremos a Kanerit en los próximos Juegos Olímpicos que empiezan en apenas unos días. Así es, y tampoco veremos en este caso por decisión técnica a una futbolista para mí de las mejores del mundo en su prime. De hecho, pues lo podemos ver en la liga estadounidense con su equipo, con Kansas City Current. Hablamos de Viña, una futbolista ya veterana que el año pasado en el mundial fue también de las destacadas. Y lamentablemente, pues en su caso ha sido por decisión técnica del entrenador de Artur Elias, que no ha entrado en la lista final de Viña. Y es una ausencia que a mí cuando leí la lista de Brasil me sorprendió muchísimo, porque es una futbolista que entiendo que quiera un relevo generacional, que entiendo que quiera jugadoras más jóvenes, pero de Viña tiene un talento innato y yo, sinceramente, salvo que esté lesionada, que de momento, que sepamos, no lo está, me sorprende muchísimo que no haya entrado en la lista. Sí, bueno, es la máxima goleadora de la era Pia Sandhage, la antigua seleccionadora con la que cayeron en fase de grupos del Mundial. Es verdad que no es una futbolista que digas, bueno, no iba a las convocatorias con Artur Elías, no fue una de las 51 jugadoras que probó en su nuevo mandato, pero estuvo en varios partidos, en amistosos compromisos de Brasil, pero se quedó fuera. Es que hablamos de una futbolista con más de 120 partidos oficiales con la Canariño y que llevaba la selección desde 2011. Al final, Artur Elías explicó que tenían bastantes jugadoras en la parcela ofensiva, porque al final es una posición en la que se hacen muchos cambios a lo largo del partido, que eso es verdad, ¿eh? Vemos Sí, muchas menos defensas, centrocampistas sustituidas y más en la frontal. pero A ver, habiendo en 7 Brasil, ya, habiendo 7 ya y son futbolistas que no tienen grandes cifras goleadoras, quitando a Gaby Núñez. Entonces, ahí ha habido algunas cuestiones muy discutidas con respecto a la lista de Arthur Elías. pues sí. Y otra compañera que tampoco estará con Brasil, en este caso por lesión, aunque realmente está recuperada de esa lesión, porque jugó apenas hace unos días en la Summer Cup con su equipo, con Racing Louisville. Hablamos de Ari Borges, jugadora que fue clave en el último mundial, marcó un hat-trick en el debut ante Panamá, y luego, como todo el equipo, se fue hacia abajo, pero tampoco estará en París. La verdad es que es una ausencia que me destaco más aún porque en su caso no está en este momento lesionada. Como digo, jugó en la Summer Cup con su equipo. Y Ari Borges no estará en París. Y esta sí que jugadora sí que es joven. No se puede hablar de que de Viña, que tiene 32 años, se puede decir que, bueno, pues igual queremos jugadores más jóvenes.
Ari Borges, no, creo que tiene 23 o 24 años. Es 24. su segundo gran torneo comercial después del Mundial, si hubiera estado, y se queda fuera. A mí sí que esta ausencia me sorprende Sí, muchísimo. sorprende mucho porque, como decíamos, hay overbooking en la delantera y en la posición de centrocampista no hay muchos nombres, solo tenemos tres. Y Ari Borges, ya destacando en el Mundial, marcando ese hat-trick ante Panamá, entendíamos que iba a estar dentro de la lista. Es verdad que es una futbolista que empezó hace poco a entrenar con su equipo, que llevaba solo 3 partidos esta temporada y que, como dices tú, ha regresado en la Summer Cup. Pero claro, tú dices esto y dices, bueno, es comprensible, pero después se lleva Caroline, que está en su 8.º mes de recuperación del ligamento cruzado. Y es como, me dices esto, pero después hay esto. Es difícil de comprender, sobre todo porque, como digo, hay 3 centrocampistas en la lista de Brasil y es un torneo corto. Las 3 deben estar al 100%, a ver si lo están. Pero desde luego que Ari Borges creo que hubiera aportado muchísimo más que alguna de las 7 delanteras que tiene la selección carenilla. Sí, sí, desde luego que muy extraño. Yo cuando lo he visto, sobre todo el hecho de que ya ha vuelto a jugar, porque entiendo que si está todavía renqueante no la lleves, pero si está ya recuperada, no llevarla a mí me parece A ver, está una cosa mejor muy que, extraña. mejor que Kelorin está, al menos porque ha jugado unos minutos. Claro, y Pero es digo, verdad que si dices vuelve durante los Juegos Olímpicos, dices, vale, no está recuperada 100%, pero ha vuelto a jugar ahora. ¿Por qué no podía haber vuelto a jugar dentro de una semana con Brasil? Eso tendrá que responderlo el seleccionador Artur Elias. Otras jugadoras que tampoco estarán en París, en este caso tampoco lo harán con su selección y tampoco con el combinado con el que jugarían. Hablamos de las escocesas Erin Cuthbert y Caroline Ware, jugadoras que estuvieron en Tokio y que de haberse clasificado Gran Bretaña, en este caso Inglaterra, pues lo normal es que hubieran estado también en la lista final de Sarina Bigman. En el caso de Cuthbert, futbolista, bueno, clave con Escocia, también con el Chelsea. Weir hubiera habido alguna duda más porque lleva lesionada desde el año pasado de septiembre que se rompió el cruzado. En su caso igual iría un poquito más justa de plazos, aunque ya está entrenando con el Real Madrid y podría, sí, de haber llegado en los Juegos Olímpicos, yo creo que podría haber intentado llegar perfectamente. recuperada. Pero no está Sí. ninguna de las dos y bueno, pues dos ausencias también destacable porque son dos futbolistas que a nivel europeo y mundial pues son de las tops en el centro Sí, del campo. estuvieron en los previos Juegos Olímpicos con Gran Bretaña junto Sí. con Kim Little, aunque la capitana del Arsenal ya se retiró a nivel internacional. Caroline Wade, en su caso, es verdad que se rompió el ligamento cruzado con abril justamente con Escocia, pero estaba ya entrenando con el Real Madrid a un nivel al 100%. Incluso podía haber jugado algunos partidos con el Real Madrid en la recta Sí. final, pero se descartó para que llegara bien a la pretemporada. Se ha casado hace poco, así que desde aquí enhorabuena a la pareja. Entonces hubiera llegado. Erin Kubert es una centrocampista que como perfil creo que no tiene nada en Inglaterra. Ya sabíamos que si El se hubiera atún clasificado quizá, pero mejor, bastante mejor en Cuthbert. me parece muchísimo mejor. Sabemos que el grosso de Gran Bretaña hubiera sido Inglaterra al ser Sarina Wiegman la seleccionadora, pero bueno, las dos jugadoras de Pedro Martínez Losa hubieran estado en la lista, no van a estar porque no se ha clasificado Inglaterra, que era la que más opciones tenía, y ambas, bueno, hubiera sido un espectáculo verlas en París, pero no podremos, o en Nantes o donde se hubieran jugado los partidos, pero no las tendremos en los Juegos Olímpicos. Exacto, tampoco estarán en París, dos jugadoras que hubieran sido seguramente compañeras suyas. Eh, bueno, una de ellas seguro hubiera sido importante, la otra tengo más dudas. Hablamos de Alessia Russo y de El Atún, que la acabamos de comentar ahora. En el caso de Russo, yo creo que titular prácticamente indiscutible, lo ha sido con Inglaterra en los Sí, últimos partidos, ha sido jugadora fundamental en esa clasificación para conseguir finalmente el puesto para la sí, próxima Eurocopa. Y bueno, yo creo que hubiera sido delantera, como digo, clave en Inglaterra, en este caso en sí. Gran Bretaña, y no estará tampoco en el que sería su tercer gran torneo consecutivo con Inglaterra. Estuvo en la Eurocopa 2022, fue suplente, pero tuvo su rol importante Suplente, marcando sí, suplente algún de gol oro, sí, sí. importante. El año pasado del Mundial marcó también algún gol destacado y este año pues hubiera sido seguramente el de su consagración, pero finalmente, como no va a estar en Inglaterra, tampoco estará ella con Gran Bretaña. Al igual que tampoco estará, en este caso, el Atún, como he comentado, mismo caso que Russo, también sea su tercer gran torneo con Inglaterra.
En su caso sería para mí más suplente, porque no creo que hubiera sido titularísima. Tampoco fue el pasado mundial, donde le ganó el puesto Lauren James hasta que se le fue la cabeza. Y bueno, desde luego que bueno, son dos bajas para este mundial, para estos Juegos Olímpicos y para Gran Bretaña e Inglaterra, evidentemente. Sí, a ver, hablamos de dos futbolistas que son un gran Del reclamo 11 de FIP. publicitario. O sea, es que las han metido, por eso yo no las hubiera incluido como ausencias destacadas. Pero bueno, como hemos hecho lo del 11 de FIP, pero bueno, es un gran reclamo publicitario ambas de las futbolistas. En el caso de Alessia Russo, ha conseguido hacerse con el puesto con la marcha de Ellen White, la máxima goleadora de la historia de la selección inglesa. Entonces, se ha hecho con el puesto de 9, de 10. Es una futbolista que siempre bueno, aporta al juego en todos los partidos y se lleva muy bien con Lorgen en el campo. Entonces, pues hubiera sido titular sí o sí. En el caso del Atún, es que no ha terminado de hacerse con el puesto y ha tenido oportunidades, pero entre que no ha estado bien en el Manchester United y eso le ha lastrado en la selección, pues no termina de irrumpir del todo en escena y de demostrar o de consagrarse, como dices tú, lo que hizo ya en la Eurocopa. Que ambas, las dos eran las, o sea, suplentes que salían cuando Inglaterra necesitaba algo más del banquillo. No estarán en los Juegos Olímpicos. Y tampoco estará en una compañera del año pasado de Alessia Russo, como es Vivian Miedema, que en este caso, pues creo que junto a Oberdorf la baja que ha sido más tarde, porque hablamos de una jugadora en caso europeo que realmente estuvo muy cerca de clasificarse, porque Países Bajos estaba en el grupo de la Nations League de Inglaterra, ganó ese grupo Países Bajos, perdió en semifinales contra España y en la partido por tercer y cuarto puesto perdió contra Alemania jugando en Jereven, jugando en casa. Y bueno, fue una decepción para mí que no estuviera Países Bajos porque tampoco considero que fuera sorpresa que esté Alemania, pero para mí era un mejor equipo y sobre todo jugando en casa creía que podía Países Bajos ganar a Alemania. En el caso de Midma, además jugó esa fase final de la Nations League lesionada o tocada, después se marchó a operarse y no jugó más lo que quedaba de temporada. Y desde luego que es una baja importante porque es una jugadora que tampoco estuvo en el Mundial pasado por lesión, en la Eurocopa anterior lastrada por el COVID. Realmente su última participación con la selección es en Tokio 2021, donde tampoco fue la mejor midema posible. Después justo de haber hecho un gran último mundial en el que ya sí que se consagró como una futbolista de élite mundial y la Eurocopa del 17 donde también fue fundamental. Baja también Sí, importante porque hablamos de una futbolista que yo creo que hubiera entrado prácticamente seguro porque con Países Bajos desde su vuelta ha sido importante con goles sí, de sí, hecho clave para meterse en la Eurocopa, pero tampoco sí. estará. Es una jugadora importante para Janker, que además Janker, perdón, que la cuida muy bien y hace poco completó su primer partido, o sea, jugó los 90 minutos desde su lesión, entonces estaba progresando adecuadamente, nuevo flamante fichaje del Manchester City, no va a estar, por cómo dices tú, parecía que Países Bajos está un pasito por delante de Alemania, que desde el Mundial daba un poquito de tumbos, pero al final Alemania se ha clasificado, Países Bajos no estará. Hubiera sido titular, pero también nos perdemos a Pelova, que se rompió el Sí. ligamento cruzado en un partido con Países Bajos. No vamos a ver tampoco a Giroud, otra lesionada con el ligamento cruzado que está recuperándose, está en Sí. rehabilitación. Tampoco veremos a Esme Bruce, que siempre suele rendir muy bien con la selección. Hay Van nombres de que nos vamos Don, a Damaris perder. tampoco estará Pam Thompson en portería. Sí, son Van varios de Dock, nombres, pero al que final la nos estrella perderemos. sería Midema. Sí, Bernstein sin duda. también, pero evidentemente Midema es el gran nombre de esta selección de Países Bajos que no estará tampoco Hombre, en París. Y acabamos con las ausencias y con dos muy destacadas, porque hablamos de una Balón de Oro y una jugadora que ha hecho mérito de sobra para serlo en algún momento de su carrera. Hablamos de Caroline Graham Hansen y de Ada Hegerberg. Dos jugadoras que no estarán tampoco en París, en su caso tampoco se ha clasificado Noruega. Evidentemente eran las que lo tenían más complicado, porque Noruega quedó además, igual que Suecia, tercero de su grupo de la Nations League. Tuvo que jugar ese playoff de descenso, tuvo que ganar ese playoff del descenso, se quedó en la Liga A. Y bueno, Noruega no está en los Juegos Olímpicos, tampoco estuvo en Tokio, creo que no ha estado más que cuando fue oro, que ahora me recordarás el momento exacto, cuando fue el oro. fue en Sydney 2000 Gracias. con Heger Weiss, que ganaron a Estados Y Unidos 3-2. sí, pues ahí estuvo Noruega y desde entonces creo que no han vuelto a estar en unos Juegos Olímpicos y en este caso la generación de las Graham Hansen, Ada Hegerberg, Ingrid Engen, Boe Risa,
Bueno, otras jugadoras también de muchísimo nivel, como Guro Reiten, tampoco, o Frida Manum, tampoco estará en París. Y nos perdemos, para mí, a la ahora mismo mejor jugadora o top 3 mejores jugadoras del mundo. Y una delantera que estaba renqueante, pero no tengo ninguna duda de que hubiera intentado llegar a París como Sí. Asada Heber para estar ahí con selección. Ha sido dos Es que, bajas con las que contábamos, pero al final miras el ranking de jugadoras mejores ahora mismo del mundo y claro, que no esté para mí, tercera o segunda más que tercera, mejor jugadora del mundo, ahora mismo por el Tena Bonmatí, la única jugadora que había un poquito por encima de ella, pues sorprendí sí, mucho. claro, sorprende, pero bueno, estamos hablando de Noruega, que ahora mismo pues tiene un tridente en cuanto a Guro Reiten de ataque, que en verdad ha tenido los problemas con la seleccionadora, que se marchó al final, y la selección en el Mundial nos dejó muy fríos. Tenía muchos cambios, jugadoras fuera de posición. Caroline Hansen, pues obviamente es muy buena, pero no puede hacer todo en un trabajo, en un equipo, en el fútbol, que es al final juego colectivo. No la vamos a tener en los Juegos Olímpicos, pero es verdad que Noruega nunca ha terminado No, de ser una selección favorita, una selección a tener en cuenta para disputar el título. Pero eso no quita que nos perdamos la ocasión de ver a una de las mejores jugadoras del mundo y a otra que se está recuperando, ¿verdad? Que jugó unos pocos minutos en la final de Champions, pero que es la mejor delantera del mundo. ahora mismo no lo sé si lo es, pero de la última década Bueno, podríamos ponerla. sí, exactamente. A ver, ahora mismo, a día de hoy, es que no es la mejor delantera del mundo, por lo que te digo, porque ha tenido una temporada incompleta, pero Ya varias es ya. una de las mejores, es una de las mejores delanteras del mundo, el primer Balón de Oro. Así que lo que hace es increíble. Exacto. Me he equivocado, nos quedan todavía buenas jugadoras por comentar y Sí, la primera de ellas es otra delantera que hubiera sido clave y que ha sido fundamental para su selección y seguramente entre las mejores jugadoras de este torneo. Hablamos de Sam Kerr, futbolista australiana que se rompió el cruzado en enero con el Chelsea en un camping de pretemporada antes de seguir la segunda parte de temporada en Marruecos y que tampoco estará en París con Australia, que sí que se ha clasificado para el torneo, pero no podrá contar con su máxima estrella, jugadora también a nivel mundial reconocidísima, también miembro de ese 11 de FIFPro y que, bueno, en su caso, pues después del mundial pasado en el que apareció a no, partir de semifinales, pues esperábamos que este año sí que pudiera jugar y podía ser importante con la selección sí. australiana y no ha sido el caso. No, no, no. Nos estamos quedando un poquito con las ganas de ver a Sam Kerr con esta selección que ha dado un poquito con la tecla que acertaron el proceso de crecimiento con Tony Gustafsson y nos estamos quedando con las ganas. Estuvo en los últimos Juegos Olímpicos, pero hombre, también queríamos que estuviera ahora mismo en 2024, no va a estar por esa maldita lesión. En el Mundial es verdad que la vimos con ese golazo ante Inglaterra, la vimos un poquito en el partido del tercer cuarto puesto, pero oye, queremos un poquito más de Sam Kerr. Al final ha jugado muy poco esta temporada por la lesión, por la rotura, como decimos. Y es verdad que a pesar de que Australia sabe jugar sin ella, porque aprendió a marcha forzada en el Mundial, le salió bien, es una futbolista que si la tienes es que tiene que contar con ella sí o sí. Bueno, es una pena que, con todos los nombres Sí, que estamos diciendo, pero bueno, así es el fútbol. es que al final te das cuenta de los que no van a estar y evidentemente no es que pierdan mérito quien gane, pero desde luego es que también da valor a las que van a estar, que al final hay tal nivel de élite en el torneo y habrá otras que sí quedan Sí, fuera. no, es que vamos a hablar de las jugadoras a seguir tal. Eso lo tendremos Claro, en otro vídeo, así que no os preocupéis. aquí No todo hablamos de es las que aquí no van a estar. lágrimas. Claro, que igual parece que el torneo es una mierda, pero no, no lo va a ser. Hablamos de jugadoras buenísimas que no van a estar, pero también de otras jugadoras buenísimas que igual no son tan reconocidas, pero que en este torneo pueden darse a conocer para el resto del público. Una de ellas, de la que tampoco estará en este caso, es otra veteranísima, otra jugadora que, bueno, pues hay mucha discusión si debería haber estado o no finalmente en la lista y evidentemente hay que destacarla. Alex Morgan no estará tampoco en París, una futbolista que ha sido clave con Estados Unidos. Damos el otro día el dato con Eduardo de que desde 2008 estaba con la selección estadounidense. Hablábamos de 4 Juegos Olímpicos más. París, bueno, aparte de Pekín, Londres, Río y Tokio, y no estarán en París. Sí, Hablamos de una jugadora que ha sido emblema de Estados Unidos, una jugadora clave en esta época dorada del sí, equipo estadounidense
y que pues hay años en los que se buscaba un recambio porque había bajado un poco el nivel, pero siempre fuera como Que- fuera acababa entrando en la lista, como en la Copa Oro y con el Mundial pasado, y fue importante, aunque no acabaron consiguiendo gran cosa en el Mundial, sí en la Copa Oro que fueron campeonas, pero no está tampoco en París. No, Polémica su ausencia, la verdad. sí, sobre todo es una futbolista que lo hemos comentado con Eduardo en la previa del Grupo B, que sentimos que puede dar aún mucho más fútbol del que tiene, que es verdad que las cosas no están yendo muy bien en San Diego Wave. Ella tuvo una lesión en el tobillo, se perdió algunos partidos, pero igualmente está bien. Es una futbolista con la que ha contado en el primer partido jugando 60 minutos, 62 minutos. En el segundo partido no contó nada con ella. Y Emma Hayes al final explicaba que, claro, tiene 16 jugadoras de campo disponibles. Hablamos de 18 más 4, dos guardametas, entonces te quedas con 16 realmente. Y que había un calendario muy apretado, 3 días de descanso apenas. Y que necesitaba jugadoras que pudieran jugar en distintas demarcaciones. Entonces ahí, bueno, intenta explicarlo de la manera que posible, pero al final es que deja fuera a una estrella del fútbol femenino, a una futbolista que daba la cara cuando las cosas iban mal y una futbolista que daba ejemplo y que hacía, ella hablaba de Amy One Match, que le enseñaba todo lo que tenía que enseñarle una maestra, ¿no? Una persona que llevaba muchos años en la selección a una novata. Y Alex Morgan estaba haciendo lo mismo con las jugadoras en el campo. A ver, es que es una ausencia destacada. Yo no me esperaba que se fuera a quedar fuera de unos Juegos Olímpicos. Pero Imagéis ha llegado y ha dicho aquí la primera Aquí decisión que mando yo. tomamos fue Alex Morgan. Sí, Sí, aquí el proyecto es mío y me quito, entre muchas comillas, los rescoldos del proyecto anterior con Andonovski, con Jill Ellis y con más seleccionadores que ha habido anteriormente. Y tampoco estará, al igual que Alex Morgan, en este caso, no por decisión técnica, sino por lesión, Catarina Macario, otra jugadora que la verdad tiene un gafe tremendo con los grandes torneos y es con el la selección tercero. estadounidense, porque es que no estuvo en el Mundial pasado por lesión, aquella lesión que se produjo justo con Estados Unidos en un partido amistoso antes de la Copa América, creo, de 2022. No estuvo en el Mundial, como digo, y tampoco estará en París. Pobre mujer. Es un historial negro de lesiones de Catalina Macario. En este caso no es una lesión, sino una molestia, una constante irritación en su rodilla derecha, la contraria a la de la lesión, Pero lo que no le suficiente. permite, sí, no le permite entrenarse al máximo nivel. Emma Hayes la conoce del Chelsea porque ha sido su entrenadora durante unos meses y sabe que no va a estar al 100% para los Juegos Olímpicos. Así que con todo el dolor de su corazón no va a poder representar a su selección por tercera competición consecutiva, que es la que se pierde con Estados Unidos. Estamos hablando de una jugadora muy joven, 24-25 años, que apuntaba muy lejos cuando jugaba en la universidad allí en su país, pero que es que no termina de romperla por las lesiones. Es una pena, pero es una futbolista que nos estamos perdiendo lo que deberían ser sus mejores años. Pero bueno, aún tiene carrera por delante. Vamos a ver cómo se recupera de esta irritación en la rodilla derecha con el Chelsea para tenerla para la próxima temporada. Porque había vuelto muy bien, paulatinamente, pero había vuelto bien. Sí. Es una Así pena. es. Estas son las jugadoras más destacadas de los Juegos Olímpicos que no van a estar en ellos. Y ahora tenemos un bonus track de jugadoras que, bueno, también tampoco van a estar, pero bueno, como digamos, ampliación a las que hemos comentado que creemos que son las más destacadas. Exactamente, hay muchos nombres que no van a estar en los Juegos Olímpicos, podríamos estar horas y horas, pero bueno, hemos seleccionado algunas de las que creemos que podían haber estado, tanto ya fuera por lesión o por decisión técnica, que podían estar y que, bueno, teníamos ganas de verlas en un escenario de este nivel. Vosotros dejadnos en comentarios algunas futbolistas también que creéis que nos han faltado o alguna que se os ocurra o si queréis ampliar algo de lo que hemos comentado, adelante que os leemos. Bueno, estaría primero Hannah Wilkinson, delantera de Nueva Zelanda, que marcó el gol que daría una victoria a su país 16 años después en un mundial, aunque después, es verdad que después en Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en caer en fase de grupos siendo anfitriona. Bueno, a ver, no se puede tener todo. Eso es. Pero bueno, es una delantera de 32 años, pero cuarta máxima goleadora de su selección y que viendo los goles anotados que lleva la delantera en la lista de Nueva Zelanda, pues me sorprende que no esté dentro. Al final, la veteranía que tiene, el liderazgo que tenía y su presencia en el área pueden haber hecho mucho
daño a los rivales y ha aportado mucho a su equipo, pero no va a estar. No está en la lista. Decimos no sea por lesión, sino porque su entrenador no le ha incluido. Así que esa Así es. sería la primera futbolista del bonus track. Continuo. ¿Quieres Dale, decir sí. algo? No, no, no. Continúa. Lo comentamos ya en su momento cuando comentábamos la lista de Nueva Zelanda. Es un equipo Sí. con poco gol, con problemas de cara a puerta y bueno, que el hecho de que no esté una futbolista que fue la única que marcó el año pasado para Nueva Zelanda en el Mundial, pues destaca. Pero bueno, Sorprende, ¿no? sí. Sí. Después tenemos a Vicky Beko, que es la atacante de Francia. Esta nos sorprende porque es una futbolista muy utilizada por Hervé Renard, saliendo del banquillo. Eso sí, no es una titular, es suplente de rotación. Y es una futbolista, como decimos, que siempre sale en los últimos 20-30 minutos y que no está en la lista de los Juegos Olímpicos, que también ha dicho Renard que le da mucha pena, pero hay que tomar decisiones. La lista es muy corta y hay futbolistas que se van a quedar fuera. Y bueno, se ha quedado fuera el atacante de 20 años, que sí que también va con las categorías inferiores de Francia. Y seguimos, también tenemos a Alido, la futbolista portuguesa. Está a la mejor a la Canadiense. gente, no, canadiense, perdón, sí, Sí. no porque juega en Portugal, en el Benfica. A lo mejor a la gente no le sorprende porque casi nunca ha ido con B. Priestman. No es una futbolista que la tenga mucho en su radar, pero ha marcado 35 goles esta temporada con el Benfica en todas las competiciones y sin embargo eso no le ha valido para estar en los Juegos Olímpicos y es otro caso más de una selección que arriba no es que le sobren los goles, no es que se le caigan de los bolsillos. Así que también sorprende su ausencia para aquello que la hemos visto, sobre todo en la Champions League con el conjunto lisboeta. Y Sí. si seguimos con los dos últimos nombres, tenemos la centrocampista de Zambia, Lungu. Esta vez ha quedado fuera por competencia, es decir, un poquito de decisión técnica del seleccionador Mbappé. Y hay que decir que en el Mundial nos encantó en el centro del campo. De lo No poco la vamos que a en poder Zambia volver. fue para salvar, porque el resto del equipo fue un desastre Sí, absoluto. sí. Tampoco se podía incluso salvar la delantera de los No. quilates, pero no va a estar en los Juegos Olímpicos. Y cerramos la lista con otra jugadora lesionada de Estados Unidos, Mitch Purse, que se rompió el ligamento cruzado a principios de año con su equipo. Y entonces ella sí que no va a poder estar, pero por lesión, aunque creemos que hubiera sido una contendiente a un puesto de la lista, pero no lo sabremos porque como no estuvo en ningún training camp con Emma Hayes, tampoco podemos afirmarlo. Pero bueno, otra futbolista que nos perdemos por lesión. Así es. Y bueno, es una lista, como hemos dicho, muchos nombres. Podría haber muchos más, porque evidentemente, como decimos, ausentes hay muchísimas. En España también se podría meter el Es nombre que de Claudia Pina o Mapi León. es Hay que muchos casos. estamos hablando de un torneo de 12 equipos. Por Claro, supuesto que 12 van a equipos faltar y nombres con 22 jugadoras contando las reservas. también. Que evidentemente pues es más normal que haya jugadoras que no estén y también teniendo en cuenta que europeas solo hay 3 selecciones, con lo cual el resto de selecciones europeas top que no estén aquí pues tienen jugadoras que no van a estar en este torneo. Así que como ha dicho Lucía, os empezamos a que nos dejáis en comentarios alguna jugadora que se nos haya pasado, alguna jugadora que destacáis, alguna jugadora, no sé, que si igual os ha sorprendido más que se quede fuera, otras que digáis, uy, pues esta jugadora tampoco la considero tan estrella, no sé qué. Como siempre ahí en comentarios os vamos a leer. Y nada más, aquí dejamos este vídeo de ausencias de los Juegos Olímpicos y como ha dicho Lucía, también tendremos otro que subiremos, bueno, que estará subido en este momento que estamos con este vídeo, estará el otro ya también subido, de las jugadoras a seguir los Juegos Olímpicos. En este caso son jugadoras que algunas de ellas lo explicaremos en este vídeo, pero son menos conocidas o por conocer todavía y que pues la idea será un poquito presentar a jugadoras a seguir en el torneo. Así que nada más, apenas quedan 2 días para que empiecen los Juegos Olímpicos, así que os esperamos como siempre para que nos acompañéis, para que activáis la campanita, suscribáis al canal, activad también los comentarios y dejad vuestros comentarios y vuestros likes como siempre. Adiós, un abrazo. Hasta luego.